Cuenta, el día de hoy me encuentro con un personaje que en lo personal admiro mucho, el contenido que genera, que crea, es muy interesante. Gabriel, bienvenido y gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Gabriel, Daniel, David, muy amable. Y disculpa, pero sí, los nervios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco primero por tu invitación, te agradezco por la apertura, te agradezco por tus palabras introductorias. Para mí es un placer en realidad poder estar aquí, compartir contigo y sobre todo compartir aquí y ahora, creo yo. Me gusta mucho, como habíamos hablado de otras cámaras, un poquito el contenido que generas. Muy mediático. Veo que también tienes gente que te tira hate, que no apoya lo que tú haces. Incluso el día de hoy creo que subiste por ahí una pequeña discusión, si se puede llamarlo de alguna manera, pero me gustó la manera tan elegante de resolver eso. ¿Cómo lidias con esas situaciones el día a día? Porque como te digo, el contenido que tú generas es muy incómodo para las personas. Yo creo que es Sí. porque te invita a pensar y a reflexionar. Yo creo que es más incómodo cuando te metes con las realidades subjetivas. Ahí se Claro. vuelve mucho más incómodo. Y es mucho más incómodo cuando hablas de temas, de problemáticas reales, como son el abuso, como son las gentes que se aprovechan, hombres narcisos, hombres psicópatas, que obviamente si llega alguien esta información va a ser como, oye, ¿qué está sucediendo aquí? O una mujer que se aprovecha, si ve mi post, posiblemente salte una persona feminista, radicalista, en, oye, te voy a tirar hate porque voy a hacer que los míos te aplasten. Okay. Sí, y eso pasa hoy en día. Por otro lado, está el mundo científico que se disocia un poco bastante de la espiritualidad. Oye, y me gusta mucho lo que dijiste, esto de las personas radicales. Hoy en día creo que estamos viviendo en una sociedad muy polarizada y justamente el otro día viste esto que estaba hecho viral de la batalla de Residente con J Balvin y todo eso, y había subido un meme que decía cuando me piden mi opinión acerca del coaching, pero de ese coaching motivacional mal fundamentado que abusa de la gente, ¿no? Sí. Y una amiga me responde y me dice, no, bicho, bueno, defendiendo su postura. Y yo lo que dije, oye, por eso me encantaría hacer una entrevista, un podcast contigo, porque también es una persona que me gusta el contenido que genera, porque yo creo que tener conversaciones incómodas en una sociedad tan polarizada es como un acto de rebeldía, un acto de vamos a poner los temas sobre la mesa y no se trata de quién tiene la razón, sino acercarnos un poco más al conocimiento. No sé qué opinas tú en este sentido. Totalmente salir de la distopía que se tiene creada en la mente. Yo creo que la mayoría de la gente piensa y pensamos que una utopía es algo estúpido, ¿no? Sería como plantearte algo político y que todos lleguemos a una realidad literalmente sin clasismos, muy subjetiva dentro de cada realidad subjetiva y darle una parte del pan a todo el mundo, haciendo que todos, incluso los que no trabajaron, los que trabajaron, los que se quedaron atrás, tomen la misma porción que todos. Y eso sería una distopía o una utopía para quien la plantea. Pero sacarnos de esa utopía mental, yo creo, porque yo tendré mis creencias, tú tienes las tuyas. Claro. Pero el momento en el que chocamos nuestras dos fragmentos de creencias, o nos distorsionamos, o nos disociamos, o nos alejamos, o creamos una nueva Un nuevo idea, conocimiento, una nueva idea. que vendría siendo la tesis, la antítesis y la síntesis de una idea. Claro, lo que postulaba Hegel. Y eso creo que es lo importante de rescatar hoy en día, la dialéctica y no a ver, este es mi pensamiento, mi creencia y yo quiero conquistarte a ti con mi pensamiento y piensas igual que yo, sino tener esas ideas contrapuestas. Exacto, como tienes que pensar esto. Y yo ahí sí estoy muy claro que hacer un contenido controversial va a llegar a muchas personas se enojarán, muchas personas se resentirán, muchas personas captarán el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? En realidad, sabes, eso es muy subjetivo porque depende de la proyección que tengas de realidad. Oye, tocaste 2 veces la palabra subjetivo y hace mucho tiempo yo había subido un video que decía yo no soy objetivo. ¿Por qué? Porque es imposible ser objetivo a ver, apartamos por la premisa de que todos somos sujetos, ¿no es cierto? Entonces, al generar un comentario, una idea, parte desde tu subjetividad. O sea, el mundo objetivo, quizá los materiales, lo que podemos tangibilizar, lo que podemos ver. Pero al final, si tú me dices que es una taza y tú te criaste con taza sin orejas, entonces tu percepción de la taza va a ser diferente a la que yo te voy a dar. Entonces, ¿cómo no enamorarnos de nuestras ideas? Y ahí va la pregunta también, porque tú habías dicho, no sé si vi un video tuyo que hiciste hace días, creo, un live, donde decías, o sea, básicamente yo lo resumo así. Quizá tengas un diagnóstico de algún trastorno de ansiedad, de depresivo, lo que sea, pero no te enamores de tu trastorno, o sea, no eres tu diagnóstico, eres mucho más allá de eso. Entonces,
¿Cómo nos divorciamos quizá de esta idea de creernos de esas narrativas internas que tenemos todos los días, pero sin alejarnos del problema? O sea, decir, no, tengo esto, tengo que tratarlo, pero no soy mi problema. Voy a tomar tus palabras, porque esa pequeña frase, ese junto de dos palabras, para mí se me hace interesantísimo, y es la narrativa interna. Okay. Si partimos desde que todo es subjetivo y todos tienen una narrativa interna, nos convierte en individuos, somos individualidades, claro, queriendo tener una común unión, que es la comunión que se hace con Dios generalmente en la religión. Pero tienes que, o sea, yo creo que yo o los demás, o quien sea, tenemos que partir de reconocer nuestra narrativa interna, que nos decimos a cada uno, qué historia nos estamos contando a cada uno, y desde esa historia parte la realidad, ¿no? Como por ejemplo, mencionas otra palabra o una frase que es: no te enamores de tu trastorno o de tu diagnóstico. Perfecto, porque mira, si yo mañana me dicen, supongamos, yo tengo cefaleas o yo tengo migrañas constantes todo el tiempo, y no paran, y tengo más migrañas constantes todo el tiempo, y yo ya pienso que es algo orgánico automáticamente por desconocimiento tal vez. Okay. No me doy cuenta que existen factores de estrés, no me doy cuenta que existen factores de peleas con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos, con mi pareja. Y me voy al médico, y el médico me dice: ¿sabe qué? Posiblemente hay un tumor ahí. Okay. No encontramos nada, posiblemente es algo. Si tú te metes a leer el diagnóstico, o los criterios diagnósticos, tú dices, okay, qué feo, esto es lo que tengo. Y ahí ocupando la psicología, no simplemente la psicología inversa, sino la sugestión. Entrarías en un punto de autosugestión tal que te creerías el trastorno o la enfermedad o el criterio diagnóstico, y obviamente estás reforzando el cúmulo de creencias que tienes, que mencionabas el coach. El coach hace lo que hace el coach, desde mi perspectiva, es cambiar los mecanismos mentales que tienes de defensa para poder crear otras herramientas asertivas, para poder desarrollarte con el entorno o afrontar tus situaciones, que básicamente es una reprogramación mental, okay, que es programación neurolingüística. Entonces, yo creo que de igual forma pasa en el cuerpo y pasa con las enfermedades. Si tú te crees la enfermedad y tú te apoderas de tu diagnóstico, tú vas a somatizar mucho más que si no te apoderas de tu diagnóstico, así lo tengas. Okay. Pero el momento en el que tú conoces los criterios diagnósticos, las facetas, y tú dices, bueno, como yo una vez decía, ¿no? Cuando empecé leyendo el DSM-5, era yala. O sea, ¿qué está pasando aquí? Tengo mucho de todo. Okay. Entonces, yo creo que identificarte con el algo te enfermaría, pero asimilar, observar, ser un observa activo, estar en estados meditativos constantes, yo creo que te ayuda en realidad como a no tener una comunión con la enfermedad o el diagnóstico, sino más bien encontrarte a ti y saber cómo afrontar la situación. Claro. Pero, ¿y en qué momento podemos divorciar o separar un coaching? ¿O cómo podemos identificar un coaching vende humos de que una persona... O sea, por ejemplo, yo le decía a mi amiga, volviendo al tema de esto del coaching, que yo no tengo problema con las personas que hacen coaching, pero que son realistas. O sea, vamos al término realista, bueno, sería muy subjetivo también, pero decir, o sea, te puedo ayudar hasta este punto, pero yo, como coaching, sé que no tengo conocimientos de psicología clínica y te recomiendo mejor asistir a un terapeuta. Cuando realmente necesitas irte a terapia, porque la mayoría de coachings que yo he tenido, no sé si el honor o gusto de conocer, pero ha sido como que estos vende humo de que por poco y todo se resuelva con tu actitud, piensa bonito, piensa bonito, y muchas veces no es así. O sea, si bien es cierto, no te cases con tu diagnóstico, pero sí trátalo al menos, o sea, porque al final que vayas debajo de la alfombra no significa que no hay problema, ¿no? Entraríamos en el fanatismo de las religiones, de nuevo muy controversial. No, está bien. Este es el mejor sitio para ser controversial. Este es el mejor sitio para desnudarte, sí, el alma. Totalmente. Las religiones usan eso, y eso es la coerción o la coacción. Los grupos coercitivos hoy en día recién están saliendo a flote, pero no se habla de la coacción. Y la coacción es implantar pensamientos en la gente a pesar de que están en contra de esos pensamientos o a pesar de que no quieran. Ejemplo, vamos a hablar de que éramos comunas aquí en Latinoamérica, indígenas, indios, y crecimos así, y por una colonización española usaron la coacción.
Si tal vez tú crees que eres de esto, ahora todos los indios mestizos creen que son esta nueva religión, pero en realidad ninguno de ellos ni sus raíces fueron. Ellos adoptaron y se adaptan a una coacción, es decir, al hecho de que implantan una realidad mental, netamente, sobre un grupo de gente. Y el grupo coercitivo básicamente es usar esta faceta coaching, o coach, o coaches, para poder de alguna forma manipular esas mentes muy vulnerables y muy frágiles, para de alguna manera orillarlas hacia la toma de decisiones que tal vez no quieren. Yo te comentaba hace un momento, me encanta tener cursos, me encanta tomar cursos. Yo he pagado por cursos $500, $600 de mi dinero y he dicho, yo tengo que saber lo que este tipo está haciendo para saber por qué lo hace y por qué le va bien. Yo no pago por el aprendizaje tal del curso, y a veces sí, pero yo pago para analizar todas las estrategias que el sujeto está usando. Ok. Yo digo, ajá, así hace. O sea, como que apropiarte de ti y moldearlo a tu Exacto. forma de ser. Adaptación. Ok. Oye, y es muy interesante eso porque justamente el día de ayer había, de vez en cuando hago como recomendaciones de libros en TikTok y había leído el libro del arte de pensar de Arthur Schopenhauer, el cual mencionaba que él criticaba mucho a las personas que se jactan de tener información solo porque leen libros, que el verdadero conocimiento o el verdadero proceso de pensamiento es cuando tú, si bien analizas las experiencias de un tercero, ya sea en textos, en vivencias, en como tú quieras, pero la moldeas a tu forma de pensar, o sea, es un proceso más complejo que el solo leer y mantener la información. Entonces, lo que tú estás haciendo es eso, o sea, básicamente como que analizar, deconstruir todo y fragmentado. Claro, e incluso eso, incluso, o sea, quizá dejar de lado, esto no me gusta, no me parece, pero esto sí, y esto lo puedo adaptar a mi forma Porque esto de ser. soy yo, pero... Exactamente. Y volviendo, me gustaría tocar esto de los cultos coercitivos, porque también me hace mucha grima y mucho ruido eso. Como tú bien dijiste, para la gente que quizá no ha escuchado, los grupos coercitivos son estos grupos totalitarios que usan herramientas de manipulación psicológica para meterte sumiso a un grupo y que dependas de ellos, ¿no es cierto? Solo darte placebitos de cura aparentemente, pero es para que vuelva. Lo vemos en la religión, lo vemos en muchas sectas y hay un dilema que yo tengo últimamente, quizá haga mucho ruido por la gente que me conoce, el tema de adicciones y los grupos de Alcohólicos Anónimos y AA y Narcóticos Anónimos, perdón. Para ti, ¿estos vendrían a ser también sectas o cultos coercitivos? ¿Y por qué? Uf. Te digo uf porque yo estoy hablando como humano. Yo te dije, dime Gabriel. Yo, con la gente que trabajo, yo les digo, dígame Gabriel, soy Gabriel. A veces me dicen doctor, yo, Gabriel, maestro, Gabriel, qué gran, Gabriel. Okay. O sea, oye, con quien sea, yo soy Gabriel. Porque yo creo que primero nos inhibimos de algo fundamental, que es la evolución humana. Yo creo que si estamos aquí, somos humanos, debe existir una mínima, así insignificante siquiera, de lo que es la empatía. Okay. O sea, ¿cómo puede ser un ser humano si las neuronas o células Coel están en ti y no eres capaz de sentir empatía por otra persona? Empezando por ahí. Si tú dominas el arte de la psicología, yo desde mi perspectiva, yo creo que si tú dominas el arte de la psicología, tu responsabilidad está muy por encima de otras personas que no la tienen tal vez. Ejemplo, tú en este momento te das cuenta que tu padre alguna vez en tu vida o una etapa de tu vida te maltrató y vives resentido por eso. Pero oye, dices, ¿sabes qué? Y logras tener estas herramientas, logras tener una dominación mental de alguna forma, emocional, y dices, bueno, ahora comprendo que mi padre no fue el victimario, sino también es una víctima. Claro. Porque, claro, básicamente, si yo tengo estas herramientas conductuales y psicoanalíticas de alguna forma, logro entender que él también fue la víctima en algún momento. Y él nada más es ese bucle condicionado o ese loop condicionado de emociones, pensamientos y bioquímicos que él aprendió. Entonces tú sanas y ya de alguna forma trasciendes y te vuelves un responsable de este algo o de lo que sucede al entorno. Claro. Si tú cambias, todo cambia. Si te das cuenta de esto y tú logras tener una empresa física, como son las empresas, porque son empresas, empresas que te ponen instalaciones y la gente asiste a tus instalaciones. O sea, siendo realistas, llámalo como quieras, de empresas de este nombre, lo que sea, yo estoy siendo crudo y real. Si tú pones estas empresas en la cual hay gente que no son pacientes, son clientes, si te dan tu dinero o si te dan su dinero, son tus clientes. ¿Sí?
Yo creo que también hay una distintiva muy amplia entre las personas con las que trabajo, si yo soy empático, si yo soy abierto, si aquí entran personas porque no tienen dinero y les ayudo de alguna forma, o si yo netamente me dedico a que esto sea lucrativo. Es una empresa y ellos son tus clientes. Si tú a un cliente que llega, ejemplo, tú llegas conmigo y me dices, sabes que yo tuve problemas, Gabriel, con las drogas o con el alcohol, y yo soy dueño de esta empresa X, y te digo, perfecto, te cuesta $600 la mensualidad. Señoras, a ustedes les cuesta $600 el internamiento de su criatura. Es que eso cuesta, la mantención, bla, 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 bla. Perfecto, o sea, ya sus precios cada quien, 700, 800, 1200, 1400, 300, lo que quiera que sea el valor. Se supone que estamos en el plano mental de comprensión humana para entender tu subjetividad y empezar a trabajar contigo sobre tus necesidades básicas. Obviamente, como estás con una mente llena de psicotrópicos o de psicoactivos y llena de influencias y de condicionamientos y bla, 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 bla. Obviamente, tengo que ser coherente que actualmente no estás en tus mejores facetas, por así decirlo, cognitivas, de buena manera, claro, para saber qué es lo mejor para ti. Porque tú lo mejor, posiblemente, si es que estás con los psicotrópicos o psicoactivos, dices, no, es que yo creo que estoy bien y déjenme salir. No va a suceder eso, obviamente, claro, porque por eso te internaron. Entonces, sí, el hecho de que trabajemos sobre, yo creo que trabajemos o trabajen sobre la mentalidad de la gente, de saber las necesidades. Obviamente, primero hacer una reprogramación mental, no. Pero yo creo que antes de la reprogramación mental hay una necesidad netamente biológica. Una vez yo hablaba con una persona que está en el área de la psicología clínica y poníamos en la pizarra las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de un adicto? Tener sexo. ¿Por qué? Porque necesita la pareja, el dinero, la familia, cosas esenciales, ¿no? Como en la pirámide de Maslow. Pero detrás de esas necesidades mentales y psicológicas que estamos viendo, incluso emocionales, hay una necesidad que es primordial, que es la orgánica, que es la biológica. ¿Cómo tú piensas rehabilitar a alguien si no le das de comer bien? ¿Cómo tú piensas rehabilitar a alguien si no te encargas de que esta persona tome el agua necesaria? Cada célula es agua, 85%. O sea, son cosas que yo creo que son, o sea, ponte pilas, o sea, son lógicas como espécimen para no tomar en cuenta. La rehabilitación del hígado, del vaso, del páncreas, la desintoxicación, un detox, a veces el ayuno, que no viene mal un ayuno intermitente, para que ayude precisamente a los procesos orgánicos y psíquicos y emocionales de la persona. Una limpieza de toda la microbiota, por ejemplo, eso. O sea, tú tienes 3 cerebros, los intestinos, que es tu microbiota, que es tu microorganismo, tu corazón y tu cerebro. Y en los 3 existen neuronas. Entonces, yo creo que no darnos cuenta, primero, de la faceta orgánica, trabajar al humano como humano, luego ver las necesidades, obviamente, psicológicas, puedes usar la PNL, una reprogramación mental, yo creería, y empezar a ver todas sus necesidades y de la familia, pues está bien, ¿no? Pero meter a la persona sabiendo cómo funciona la programación, de que eres un alcohólico, ahí está algo medio raro, ¿no? Entonces ya no eres, de ejemplo, David, eres el alcohólico. El alcohólico, pero rehabilitado, pero alcohólico. Claro, ponen tu condición por encima de lo que tú realmente eres. ¿Quién eres? Claro. Es que bueno, ya surgieron un montón de preguntas en este momento y justamente, o sea, yo creo que el trabajo siempre debe ser integral. Sí. Sí, justamente hace tiempo vino Priscila Vázquez, que es una psicoanalista, y me voló la cabeza también hablar con ella, y ella decía que no debemos pasar por alto que somos una unidad psicosomática, ¿no es cierto? Y que a la final la parte psíquica no... más bien está unida con la parte neurobiológica de nosotros, entonces hay que trabajarlo todo integralmente para un mejor resultado, ¿no? De ahí obviamente yo creo que también es una decisión del paciente, ¿no? El compromiso que el paciente realmente esté dispuesto a un cambio realmente en su vida. Y ahí viene también la sugerencia que alguna vez, bueno, no sugerencia, yo lo tomé, me apropié, justamente decía un docente que tuve en el colegio, perdón, en la universidad, él había tuiteado: ¿qué psicólogo tiene realmente la potestad para decirle a una persona que sus pensamientos son irracionales? Y es como que me hizo cuestionar realmente, o sea, para esa persona lo que está pensando está bien. Y esa es la realidad. Y es la realidad, y cómo yo voy a atentar con esa persona esa realidad. ¿Cómo trabajar en esa parte con los pacientes que te vengan con ideologías muy extremistas? Por ejemplo, hace mucho tiempo yo tenía un paciente que venía y me decía que el COVID no existe.
que el COVID fue votado por poco por los chinos y todo. Tiene sus ideas, ¿no? Y fue como que mi parte no profesional, sino humana, fue como que, puta, ¿qué estás diciendo? O sea, pero por otro lado no le puedo decir eso a él, sino No trabajar puedo. con la información que él me está dando y ver por dónde llega. ¿Tú cómo flexibilizas un poco las creencias radicales de los pacientes al momento de la terapia? El tuyo estaba bien. El mío me dijo que él tenía un martillo e hizo caer la lluvia y los truenos ese día en Argentina. Ok, era Thor. Era un dios. Entonces le dije, bueno, primero vamos a analizar el panorama y vamos a ser un poco objetivos y realistas en cuanto a lo que corresponde a la realidad. Si esto fue real, que no descarto que lo haya sido o no, tú este momento, si yo te digo, por ejemplo, algo a voluntad, lo podrías hacer. Porque mover un factor tan grande y magno como es el factor climático, esto conllevaría que puedas hacer algo incluso de carácter menor, como por ejemplo mover una cosa, apagar algo, etc. Y me dice, no, es que solo manejo el clima perfecto. ¿Podrías este momento afuera con el clima hacer tal cosa? No. Perfecto. Y si nos volvemos a reunir en las siguientes veces, porque puede que exista una presión psicológica, ¿no? Hay un libro que a mí me encanta, el poder de la mente psicotrónica, y es que el entorno influye sobre tus decisiones y sobre tu realidad, así no quieras. El de tu papi, el de tu mami, el de tu tía, el de tus abuelos, el de tu barrio, y después el de tu ciudad, y después el de las demás ciudades, y después el de tu país, y después el del mundo. Entonces, la realidad absoluta, ingreso nuevamente, no existe. Es una realidad lo que mencionabas hace un momento, lo políticamente correcto, y eso es la realidad. Lo políticamente correcto, Claro. acorde a, claro, a la etapa de desarrollo humano en línea de tiempo-espacio. Pero yo le mencionaba, no descarto que sea para que no se sienta incómodo, ¿no? Pero claro. Si volvemos a hacer videollamadas o lo que sea, ¿tú podrías a voluntad hacerlo? No. Entonces, aquí llegamos. O sea, y como muchas veces a mí en la carrera me repetían eso, que un psicólogo no sugiere, no aconseja, sino a través de un buen cuestionamiento, por eso la entrevista, ¿no? O sea, y pregunta, o sea, y yo durante el podcast también me di cuenta, en el proceso de creación de este espacio, que la conversación iba a ser buena no por el invitado o yo, sino por la calidad de preguntas que surjan en la conversación. Entonces yo creo que eso dictamina una buena conversación o no, y si es factible llegar a algo más enriquecedor. Entonces yo creo que eso también pasa con los pacientes dentro de la salud mental, o sea, hacer preguntas claves que lleven también a la reflexión del mismo, ¿no? No decirle, usted está mal por esto, porque él se va a sentir, como tú dijiste, atacado, no va a volver nunca más. Entonces quizá esa autorreflexión, pero esto es un proceso, ¿no crees que deberíamos llevarlo todos a cabo en nuestro día a día? Por eso la importancia también de que un psicólogo aquí vaya a terapia. La meditación. Exactamente, observar lo que piensas, ¿no? Y justamente a este punto iba con respecto a tu área personal. ¿En qué momento de tu vida yo creo que todos estamos como que programados socialmente hasta que te llega algo y dices, puta, no quiero vivir así? Hasta que te llega el momento de tomar la pastilla azul o la pastilla roja y dices, puta, voy a tomar esta porque quiero salirme de este juego. ¿En qué momento pasó? ¿Tuviste alguna experiencia quizá fuerte, no fuerte, algún libro? ¿Cuál fue la experiencia que te llevó a ver un poco más allá de lo socialmente establecido? No, ¿por dónde empiezo? Primero, a pesar de que nunca vayas a verme proyectándome mis posts, porque amo el hecho de que la gente piense que sabe algo, ¿sabes? Incluso con los mismos psicólogos, porque el momento en el que tú te pones una página que dice psicología.es y eres de tal lugar, quieras o no te van a poner el ojo encima, estás en el ojo del tigre. Esa es la realidad. Quien no se atreve a ver unos 10 pasos más adelante siquiera, yo creo que va a vivir ahí atorado en esa matriz o en esa pastilla, la que te hace quedar. La roja, creo que. La roja, sí, ¿no? Entonces yo creo que si no estás consciente de eso, primero, chuta. Pero por otro lado, ¿qué marketing es malo? Y por otro lado, oye, si no te botas, le tienes miedo al éxito. Por eso estás nadando en la pecera y no en el mar. Entonces, primero, tener en cuenta todos estos factores previos y ahora sí contar mi realidad es
yo me crié casi toda mi vida solo con mi madre. Entonces, por un lado más apegado, a pesar de que hoy día me botaron hate en redes sociales, como que sí, eran feministas las tipas, ya. Y en realidad, yo como tal, ver una madre soltera, para mí ha sido un punto en el cual tú empiezas a ver empáticamente desde el punto muy subjetivo de una mujer, porque ves los acosos, porque ves los silbidos, porque ves el no sé qué, el no sé qué, el no sé cuánto. Porque ves en realidad el ser tan morboso, egocéntrico y puerco que es el hombre o el humano. Cuando tú te das cuenta de eso, yo creo que ya cambias en realidad la perspectiva. Ya no eres ni machito ni muy femenino, sino dices, ¿qué hay acá? Sí, entonces ya no eres porque cuando te crías de un entorno papi, mami, generalmente te apegas a papi, no hablas cosas, no ves cosas y obviamente no analizas cosas que en realidad existen fuera de tu realidad. Cuando crías en el entorno, creces con más personas de tu misma masculinidad, depende de tus tendencias, tu género y demás, pero generalmente te encierras en esa realidad, ¿no? Yo creo que esos loops condicionados que te hacen que seas quien seas, influyen mucho en la toma de decisiones después para la pastilla. Claro. A mí hay muchas cosas, no sé, ¿no? Una de las cosas principales, yo creo que fue cuando me cuestioné muy pronto, creo que a los 14, 15 años, yo tuve una cifoescoliosis lumbar. Y el médico, yo entrenaba, me encantaba el taekwondo y el básquet. Y el médico me dijo que no podía seguir. Entonces yo de pelado era como, ¿cómo no voy a poder seguir? Es mi vida, tengo 14 años. Okay, claro. Pero yo creo que otro de los detonantes más grandes es después, cuando estaba trabajando ya en la oficina. Y la historia que te conté hace un momento era la mía. Okay. Sí. La médico me dijo, en realidad, usted es posible que tenga un tumor cerebral, no sabe nada en sus radios encefalogramas, en sus tomografías, etc. Ahí tengo todavía los análisis. Y lo más probable es que usted tenga esto, porque todos los días pasaba con migrañas, absolutamente todos los días, durante 2 meses. Incluso una novia que tenía en ese tiempo, cuando regresó de viaje a Estados Unidos, me trajo 2 cajitas de Advil en proporción líquida, porque eran más eficaces incluso. Y me tomaba, no te miento, 1 o 2 pastillas diarias. Entonces, cuando yo oigo este posible criterio, era como que, o sea, ¿sabes qué estoy haciendo de mi vida? Tengo 22 años, me estoy muriendo. Y lo peor era que mi madre tiene, desde temprana edad tuvo cáncer. Entonces tú ya pones a analizar cosas, ¿no? A sondear cosas y encontrar los hilos conductores. Y dices, claro, esta persona sufre de cáncer, es genética, se transmite y bla, 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 bla. Y dije, ya me voy a morir, ya. Dije, ya voy a destruir a mi jefe, me vale madre esto, ya no quiero. En realidad quiero ser una persona coherente, crítica, en realidad quiero cambiar mi vida, quiero ser una persona un chance más consciente, dejar toda esta estupidez, dejar la banalidad. Y yo creo que ahí empezó otro proceso de despierta. Es lo caso como muchas experiencias personales, o sea, bueno, yo digo, ¿no? Si una experiencia no viene seguida de un aprendizaje, de una concientización de lo que te pasó, creo que en términos coloquiales es por las huevas de experiencia, porque al final no te lleva a una trascendencia, una apertura de mente. Y algo que dijiste, el tema de, por ejemplo, de la meditación y de la observación, ¿cómo no salir un poco del pensamiento mágico, más bien salir del pensamiento mágico de que por poco y todo se va a resolver y te vas a ganar la lotería con tan solo visualizarte, y ser, bueno, no quiero usar la palabra objetivo por todo lo que hemos venido hablando, pero sí un poco más crudo, como tú dices, y decir, o sea, yo te lo pongo en mis palabras, o sea, yo creo que un verdadero optimista es aquella persona que dice, a ver, estamos bien, pero podemos estar mejor, o sea, y esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer con lo que tengo en mi contexto? En base a eso trabajar. Y eso para mí es un verdadero optimista, ¿no? A la persona que vive fantaseando en estupideces, e incluso una vez con mi hermano, creo que mi mayor problema hoy en día es el tema de las deudas, ¿ya? Es para mí, quizá porque recién me gradué, no tengo un trabajo que me ayude o quisiera ganar lo que quiero ganar o lo que aspiro, ¿no? Para tener una vida quizá cómoda, entre comillas. Y me dijo la otra vez, me acuerdo que estaba meditando, y pues te digo, ya. Y me dice, ya redujo la deuda. Y yo me río porque dice, o sea,
Me río porque el hecho, hay mucha gente que quizá piensa eso, ¿no? O sea, que esas cosas es como que para solucionar tu vida, los problemas de tu vida. Que meditas y se soluciona la Exactamente, vida. ¿Sí? ¿no? Es más bien cómo vas a afrontar tú las situaciones de la vida. Entonces, la pregunta va a eso, o sea, ¿cómo dejar de lado o renunciar o identificar que estoy teniendo un pensamiento mágico, pendejo, y ser un poco más crudo y decir, puta, no, o sea, esto es lo que tengo que hacer y esto es la realidad? ¿Cómo? Sí, ¿cómo identificar aquello? Si hablamos de espiritualidad, hablamos desde dos puntos, desde el materialismo crítico y desde el fantasismo, la fantasía o la espiritualidad mágica. Yo creo que hay esas dos cosas. Yo, si me pongo a hablar con una persona demasiado crítica y que me diga, ¿sabes qué? Me leí a Nietzsche, me leí a Bukowski, me leí a Hegel, me leí a Lacan, chévere, te felicito. Yo me leí la retórica socrática y ya, chévere, te felicito. Yo respeto mucho tus creencias, yo tengo las mías. Claro. Tu realidad, a pesar de lo que me digas, de lo bonito que me hables, de lo sarcástico que pueda sonar, incluso las personas que son muy hemisferio izquierdo son así, chévere, te felicito. Si me haces burla o lo que sea, chévere, te felicito. Yo creo en las dos cosas. En el pensamiento materialista y crítico, porque hay que tener una criticidad en realidad para existir en el mundo laboral y en esta selva de cemento. Y un pensamiento, un chance mágico, o un pensamiento más espiritual, o una espiritualidad en realidad, para sentirse lleno y completo, de alguna forma. ¿Cómo diferenciar? Yo en realidad soy muy apegado a Dios. Y no es un Dios mágico del, ay, sí, me arrodillo ante un objeto y le pongo velas al objeto y a la cosa, porque, oye, eso es irse hasta en contra de la propia espiritualidad. La misma Biblia te dice eso y las personas que estudian la misma Biblia, que estudian, que Claro. parece que leen, que no estudian, lo hacen. Entonces, yo creo que empezando por ahí ya empiezas a reconocer que es un pensamiento crítico, que es un pensamiento mágico, y después de esto, bueno, tener la fe, porque si la persona que medita se queda, ejemplo, supongamos que esta es mi habitación de meditación, y mañana vengo a meditar. Me puse velas aromáticas, me puse por ahí un aceite terapéutico, por ahí en la esquina le puse una imagen del Buda, y acá un cuadro de Jesús iluminado a la cabeza, del séptimo chakra. Digo, todo está bien porque todo ha sido cuestión de estimular mi glándula pineal y todo se me resuelve. O sea, mañana, si regresas y haces lo mismo mañana, vas a estar aquí mismo. Y si mañana regresas, vas a estar aquí mismo. Pero si haces eso y sales al mundo, ya cosas comienzan a pasar. Claro. Porque el contacto ya no es solo contigo mismo, ya es con otras personas. Y psicológicamente tú sabes que los seres humanos son seres sociales. Entonces, no es lo mismo que una persona allá afuera te perciba un ser pedante, un ser estúpido, un ser irritado, un ser agresivo, que allá afuera la misma persona te perciba un ser espiritualmente trabajado, un ser coherente, un ser analítico, un ser dedicado. La misma persona, dos perspectivas diferentes. Pero tenías que salir de la jaula. Claro. Claro, y que al final lo dicen muchos maestros espirituales del budismo, o sea, es el justo medio, ¿no? O sea, buscar ese equilibrio. Porque, o sea, alguna vez escuché un podcast que me puso esa pregunta, o sea, o eres preso del sistema o eres un esclavo más y juegas el juego del sistema, que como tú dijiste, la persona que lo quiere hacer está bien, o te vuelves un hippie y te vuelves esclavo en cambio de tus impulsos y de tus necesidades más básicas y ser un ser netamente impulsivo y animal hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo creo que, como dicen los sabios, es buscar ese equilibrio, ¿no? Y trabajar tanto la parte material, la parte psicológica, tangible y también eso que nadie sabe qué es, que nos hace ser lo que somos, ¿no? Entonces, decías algo también de la glándula pineal, que alguna vez vi un documental full interesante que decían que es la molécula de Dios. Segrega la molécula Sí. de Dios, que es la química. Entonces, no sé, corrígeme si me equivoco, porque yo me quedé honestamente con información solo de ese documental, pero que la glándula pineal segrega el DMT solo en 3 instancias de nuestra vida. O sea, cuando dormimos, durante el sueño, aparentemente, cuando nacimos y cuando morimos. Entonces, pero ¿cómo estimular también eso y
qué tantas evidencias científicas has encontrado al respecto y cómo te puede ayudar en tu día a día. Como estoy grabando allá y esto está quedándose en mi TikTok, un saludo para la gente del Club Consciente, si es que este video en YouTube. Con ellos estamos trabajando algo que es la estimulación. Hay muchos coach también, y aquí hago énfasis, que te dicen activación de la pineal o activación de la glándula pineal, o vamos a trabajar la glándula pineal o el séptimo chakra, bla, bla, bla. Y en parte es una mentira y en parte es una realidad. ¿Por qué es una mentira y por qué es una realidad? Es una mentira porque no puedes solo trabajar la glándula pineal haciendo que la estimules mediante la meditación. ¿Ya? Esa es la mentira, o sea, es una de las formas, pero es una mentira. ¿Cómo esperas trabajar la glándula pineal si en realidad no descalcificas tus glándulas, si no descalcinas tus glándulas, si no limpias tu cuerpo de las toxinas, si no te haces un detox? O sea, es ilógico. No se supone, o sea, vas a trabajar la glándula pineal, pero todos los días estás tomando Coca-Cola. O sea, como que, ¿dónde está la coherencia, no? Claro. O sea, no hay una realidad ahí. Ahora, una realidad, tienes que trabajar también la glándula pituitaria, tienes que trabajar otras áreas cerebrales para que se active. Porque mira, si tu lóbulo, el hecho de trabajar solo tu lóbulo frontal, no te hace un ser empático, a pesar de que las neuronas QL estén ahí abrazando el lóbulo frontal. No te hace un ser empático necesariamente, puedes ser muy inteligente y puedes ser un completo imbécil. Puede ser muy, muy inteligente y puede ser un ser no narciso solamente, sino psicópata. La sabiduría de los psicópatas. Puedes decir a una persona de frente que la amas y puedes en realidad a las espaldas de esta persona decir, me vale 3 carajos, si quiero le apuñalo cuantas veces sean necesarias. Y delante le voy a manipular y decirle que lo amo. Para estimular creo que la glándula pineal y para activar, yo creo que es necesario primero la empatía. Y la empatía te une con otro chakra. ¿Eso qué es un fuego? Es hermoso, ¿verdad? Tenemos 7 chakras. Vos escúchate mi locura y trágate mi locura este rato, digérete la locura. Totalmente, no estoy el libro abierto. Es la subjetividad, sí. Ajá. Y si quieres, aquí hacemos retórica y lo que quieras. Sánscritamente tenemos 7 chakras, que son 7 vórtices energéticos. Son 7 ubicaciones diferentes, distintas y que tienen una hilación. Científicamente, vamos ahora al lado materialista crítico. Tenemos 7 áreas específicas donde están 7 lugares donde se segregan, porque están en esos lugares específicos glándulas. ¿Ya? Los vórtices energéticos son los chakras, son vórtices de energía. Estos vórtices de energía emanan energía, ¿ya? Y estos vórtices energéticos no solo emanan energía, sino emanan vibraciones, ondas, etc. Que eso es la energía. Teoría de hilos o de cuerdas. Si le analizas tus glándulas, ejemplo, tú, varón, testículos, segregan una energía. ¿Qué energía es esa? Tal vez testosterona, tal vez alguna química por ahí, tu cerebro, tu glándula pineal, tu glándula pituitaria, tu glándula tiroides, tu glándula del timo, tu corazón, tus intestinos, tus glándulas suprarrenales, segregan química. Si coincidencialmente, tenemos los 7 chakras, ¿no? Primero está el rojo, a continuación el naranja, a continuación el amarillo. Si tú eres una persona que vive activa desde su activación de chakra sexual, tú vas a ser una persona netamente sexual, y eso metiéndolo en un punto psicológico, eres un tipo netamente sexual. Por eso a veces te dicen, piensas con las bolas. Okay, o sea, no estás pensando con el cerebro, sino con el pito. Así. Okay. Y obviamente, si tienes más activo tu chakra sexual, obviamente emanas más testosterona y obviamente esa es tu realidad, es una realidad más sexuada o hipersexualizada o bla, bla, bla. Pero hay algún como que preámbulo o algún, ay, se me fue la palabra, pero algo necesario para que si es tu personalidad, no sé, tu crianza, algo para que ciertas áreas o sea, ciertos chakras tengan predominancia en ti que otros, netamente. O sea, por ejemplo, personas que tengan activado el chakra sexual, pero otras no, quizá el tercer chakra, el chakra amarillo, creo que dijiste, que yo no tengo idea de eso, pero entonces hay algo que en tu personalidad, en tu crianza, en tu manera de ser, no sé, que haga que se active ese chakra y que sea el que predomina en tu vida. Por ejemplo, personas muy emocionales, okay, y que no tienen trabajado su emoción, o el ejemplo más claro, personas irracionales. Que en tu casa no te enseñan a pensar, sino, o sea, yo creería que hay tipos de hogares. Oye, David, no hagas eso, hijo. No está bien, incomodas a los demás.
te enseñan un proceso un poco reflexivo, ¿no? Como, sí, bueno, y empático a la vez, porque estás pensando en que esto puede causar incomodidad al ajeno. Claro. Y esto ya te da un condicionamiento de alguna forma empático y racional, que es tu cuarto chakra, el amor y la empatía. Y a la vez la empatía está activando la glándula pituitaria y que viene siendo un poco la razón, la coherencia, el pensar. Por otro lado tienes una familia que te dice, no hagas eso, y te agrede. Okay. Pero papi, ¿por qué? Porque yo digo. ¿Por qué? Porque así son las cosas, y esta es mi casa y las cosas se hacen aquí como yo digo. Eres un ser más visceral. Y volverías así, ya no estamos siendo homo sapiens y no estamos siendo homo estúpidos. ¿Por qué? Porque no piensas, porque no premeditas, porque no cuestionas. Te enseñaron a que así son las cosas, porque así tienen que ser. Entonces te vuelves un ser dependiendo. Más agresivo, que es la testosterona, el chakra sexual, más agresividad, más visceral. Volvemos al tema de las vísceras, de la microbiota o de los intestinos, que es el naranja. Y a la vez también un poco más emocional y pasional, que viene siendo el junte del segundo y el tercero. Okay. Quieras o no, ya te condicionaste en ese bucle. A menos que en algún punto de tu vida decías, ¿qué estoy haciendo? Claro. O sea, que seas un observador de ti mismo, es lo que estás haciendo. Que te veas en el observador del juego. Y bueno, volviendo al tema esto de la glándula pineal, entonces, bueno, o sea, reconocer que hay los 7 chakras, entonces, y que para activar la glándula pineal también es un proceso, no que solamente con meditación o también quizá restringiendo el azúcar de tu vida vas a descalcificar, ¿no? Es una amalgama de herramientas para llegar a activar. Y ya digamos, diste 2, la meditación, quizá la reducción o es más, yo creo que podemos ser extremistas en azúcar procesada de tu vida. ¿Cuáles serían otras herramientas para activar o generar el DMT en nuestro día a día y activar la glándula pineal? Soltar el ego. Ay, Sí. pero el alter ego, no el ego, porque, y esto sí me parece ridículo, y yo te voy a decir aquí en contra de incluso de libros muy famosos, que, oye, ¿quién soy yo para irme en contra de estos libros que a veces son bestsellers? Que hay que matar el ego. Al ego no le mata, o sea, No, pues suicídate entonces. Claro. ¿Se entiende? O sea, si yo soy el junte de mi madre, si yo soy el junte de mi padre, si yo soy el junte de mi entorno social, si yo soy el junte de la sociedad, si yo soy lo que yo pienso y creo y estoy en contra de ellos o a favor de ellos, si yo tengo de 12 a 21 a 9 tipos de personalidades, depende del autor, pero si yo soy un junte de personalidades y todo, si yo tengo mis máscaras, si yo tengo todo, o sea, y ese junte es el ego, porque es la unidad, es tu esencia. Claro. O sea, mata el ego, que te vas a suicidar. Yo creo que sería como que trabaja tu alter ego. Y el alter ego es... Hoy día publiqué algo sobre los Upanishads, sobre las Vedas, la Biblia. Siempre la Biblia te habla del alter ego. Los Upanishads te hablan del alter ego. Las Vedas en general te hablan del alter ego. Los textos sagrados en general, todos te hablan del alter ego. Y Jesús dice algo bellísimo en Mateo, y es que hay que ser como niños. Y es interesantísimo eso, porque si tú te das cuenta, la mayoría de personas son adultos. Son personas grandes que tienen su trabajo y son serios. Y que creen que son lo que son. Y que así es la vida. Y volveríamos todos dentro de subjetividad. Pero como que ir puliendo el ego es darte cuenta que no hay nada es objetivo. O sea, todo es subjetivo. Cada quien está luchando en su propia vida, en su propia guerra personal, interna. Y eso es la realidad, que todos están en su propia guerra interna. Entender ese algo, no ofenderte por nada, como dicen los 4 acuerdos, no tomarte nada personal. Oye, liberarte de tus cargas emocionales, mentales, trabajar tu niño interior, que esto lo dice el psicólogo John Bradshaw y también Jesús en Mateo. También es la última etapa de Nietzsche, el niño. Entonces, creo que este es uno de los factores principales, como que yo como persona, yo como niño grandote que ahora soy, ¿qué es lo que estoy proyectando de mis máscaras y quién soy adentro mío? ¿De cuánto me tengo que deslindar y soltar de toda esta vaina? O sea, yo personalmente creo que eso es otra de las cosas. Porque si yo, Gabriel, mañana me gano, no sé, en un mes, $6,000, y yo soy más que los demás porque yo facturé $6,000. O sea, y la persona que factura 200 no sirve o no vale. O puedo verle de otra forma o distinto.
O yo, porque tengo esto, me creo más que lo otro. O sea, hay un montón de caretas que tenemos y un montón de máscaras. Yo creo que esas son básicas y esas son de la psicología misma. Y hay que aprender a identificarlas, creo yo, porque como decía Jung acerca de la sombra, o sea, cuando tú no trabajas en tu sombra, en tu basura interna, en tus demonios internos, y no lo aceptas, no nos damos cuenta que eso también es parte de nosotros, comenzamos a proyectarlo en los demás, o sea, comenzamos a ver nuestra sombra en las otras Los personas. grupos coercitivos ahí, que no aceptas tu sombra. Chuta, yo soy luz, ya te salen alas. Claro, no es así. Y eso no va a suceder. O sea, ya seamos todos los seres luz que queramos, pero la oscuridad también está dentro. Y como menciona en este momento, las sombras. Y ahí es esto de los memes, que la gente tiene una creatividad bien informada a veces. Yo creo que el meme que más representó a esto de ser luz es: yo sí soy un ser de luz, pero cuando me emputo te puedo electrocutar si quieres. Así pone. Y es verdad, o sea, porque es imposible estar en un estado zen todo el tiempo. O sea, yo creo que el estado zen es de buscar el equilibrio, e incluso, como decía Aristóteles, que estar enojado es fácil, pero estar enojado con la persona correcta, por el motivo correcto, en la intensidad correcta, en el tiempo correcto, eso es difícil. O sea, saber tener inteligencia emocional, como decía Goleman, o sea, saber. Incluso, para ti, ¿qué concepto darías, por ejemplo, de empatía? Porque, o sea, yo no siento que empatía es: pobrecito, si fuera yo él, ¿cómo me sentiría? Yo creo que, o sea, desde mi perspectiva, tener empatía es: Gabriel es de esta manera, es de esto, entonces él debe estar pasando por esto, él debe estar experimentando esto ahora. Pero no puedo decir, puta, sé lo que se siente, al final no, o sea, no puedo decir eso si no estoy sintiendo eso. Entonces, para ti, ¿cuál sería la verdadera manera de decir o trabajar en tu empatía? Yo ocupo. Claro. Mira, yo todo lo que te digo aquí, y te lo estoy diciendo así a calzón quitado, es todo lo que yo hago. Porque yo tengo muchos grupos de trabajo. Una de las primeras cosas que yo hice para el fin de este año pasado es hacer un trabajo específico, y les puse como un trabajo grupal: recolectar semillas de lo que a ellos les guste. Por ejemplo, si quieres manzanas, pues bueno, te comes manzanas, coge las semillas de las manzanas. Papaya, pues bueno, sandía, lo que sea, toma las semillas. Y ve a un parque, ve a donde quieras, a un bosque, y planta las semillas. Una cosa es sí hacerlo porque alguien me dijo y lo planto y ya. Pero saber que de esta forma estamos ayudando al planeta, de esta forma estamos ayudando a que más plantitas nazcan y ayudar a la oxigenación y a la rehabilitación del planeta Tierra en el cual vivimos, porque es la madre tierra, es la Pachamama. Saber estos factores es como que sí, o sea, ahora ya no simplemente pongo la semilla, ahora sé por qué y que estoy causando un efecto colateral. Entonces, quieras o no, estás activando esta área de acá, que es el cuarto. Y quieras o no, también estás cambiando tu mentalidad y estás de alguna forma, para mí, trabajando esa expansión neuronal o esa neuroplasticidad, y posiblemente estimulando neuronas Cubel. Porque si, usando la lógica, tú tomas sabes que estás flaco, tuviste una vida demasiado sedentaria, oye, y te botaste al mueble toda tu vida, obviamente tus músculos van a estar medio jodidos, tus huesos, tus articulaciones, tendones, o sea. Pero si tú decides el día de mañana, ¿sabes qué? Voy a empezar el gimnasio. La primera semana te va a doler. La segunda semana no te vas a querer mover. Y después ya como que ya le tomas el sentido. Pero lo que viene ahora, muy posiblemente ya no es solo hago por hacer. Ahora, yo quiero trabajar un área, ejemplo, mis bíceps. Claro, pero para que tú trabajes tu bíceps, no es solo cuestión de coger la mancuerna y darle a lo bruto. Tú tienes que poner tu foco de atención sobre el bíceps o sobre los bíceps, y entonces estás haciendo un ejercicio concentrado. Consciente. Exacto, y consciente sobre el músculo. Vuelves al área de forma consciente. Es más, tú ves cómo se irriga y crece. Yo creo que lo mismo pasa con el cerebro. Si todos son células. Sí, totalmente. O sea, entonces, es ser consciente de lo que haces. O sea, por ejemplo, mientras dabas esta explicación de la empatía y cómo trabajarla, yo creo que uno de los conceptos que a mí en lo personal me voló la cabeza y me hizo quizás ser más empático, entre comillas, es paradójico lo que te voy a decir, pero es darme cuenta que el altruismo no existe. O sea, el altruismo es como que hacer algo para sentirme bien. Claro, desinteresadamente, pero es que al final yo te doy algo porque, ay, bacán, no espero nada a cambio.
pero la satisfacción yo ya la sentí, o sea, te ayudé y yo me hice sentir bien. Entonces, yo creo que vivo más en paz con la idea, con la narrativa interna de que todo lo que hago lo hago para sentirme bien a mí. Y sé que si hago algo mal, me voy a sentir pésimo. ¿Me explico? ¿Sabes yo cómo podría destruir esa ideología? Claro, bienvenido sea. Con un niño. Con un niño. Ya, ok. El niño no... si, es como un perro. Hay niños que son medio resentidos, pero son como un perro. Pero no queriendo llevarlo al mal plan. Pateale tú a tu perro hoy día. Mañana va a venir cariñoso y se va a acostar contigo. Pateale de nuevo. Mañana va a venir cariñoso y te va a lamer o se va a pasar el hociquito por tu mano. Dice, pero espera algo. No. No le des de comer una semana. Y va a seguir lo mismo. Muérete. El perro va a llorar. Y va a entrar en depresión, un animal. Qué grave eso, ¿no? Y cuando lo llevas al veterinario dice, sabe que el perro tiene depresión, que se va a morir. El niño es como un perro, está en estados teta. Y en esos estados teta el niño no espera nada a cambio. No sabe qué sentirse bien, no sabe que sí, que no. No sabe si regala su juguetito y mañana va a extrañar el juguete. Y no sabe si va a tener otro a cambio. Pero hablamos de qué edad más. Hasta los 9 años. Okay. O sea, pero ¿no crees que también el proceso de aprendizaje durante esas épocas, esas etapas, dictamina el comportamiento del niño? Por ejemplo, el hecho de que un niño hace esto y le da, no de compraste su juguetito, bravo, entonces eso ve como algo, un refuerzo positivo. Un refuerzo positivo. Entonces después lo va a hacer porque sabe que va a haber un premio o un refuerzo positivo. O sea, que el comportamiento, o sea, a la final vamos al tema, por ejemplo, de la tabula rasa. Entonces yo creo que quizá a nivel consciente no haya el hecho de lo estoy haciendo desinteresadamente o no espero nada a cambio, pero supongo, o desde mi manera de pensar, es que debe haber algún refuerzo positivo para que se repitan ciertas conductas y anular otras, ¿no? No sé qué opinas tú ahí. En los animales no se repite eso, porque, por ejemplo, en animales callejeros no hay quien estimule su conducta, y lo son. Son animales. ¿Crees, pero? Porque hay unos perros bien informados de aquí en mi barrio. O sea, obviamente, pero, ejemplo, solo el hecho de, no sé si tal vez es por genética o por espécimen, las madres con los críos. Ahí hay empatía. ¿Dónde está el refuerzo de ellas? Si igual se van a morir. Y nadie les está diciendo, qué bien, Alenita. Claro, sí, entiendo. Estímulo. O sea, yo creo que es algo que está ahí en la naturaleza, ¿sabes? Y es como irnos en contra de la naturaleza, aunque no existe la naturaleza humana, como bien o como mal, es irnos en contra de la naturaleza. Claro. Un psicópata nace psicópata. A ver, por ejemplo, por el tema de la empatía, en el libro de Daniel Goleman había un postulado que él colocaba, que es la perseveración de la especie. Entonces, o de la vida en general. Pongámonos de la vida para ir a los temas también de los animales, como estás tocando. Entonces, él ponía el ejemplo que un tren se descarrila y está un papá, una mamá y la niña. Si matas a uno, matas a todos. No, o sea, se cae el tren y el tren se está hundiendo, digamos así. Y vienen los bomberos y los padres, o sea, por instinto van a sacar a la niña. Ese momento no piensan que se va a quedar sola, con quién se quedará, si era un orfanato, estará bien, estará mal, solo piensan que ella esté viva. Daniel Goleman dice, lo que mucha gente puede ver como un acto de amor, para la naturaleza solo es un instinto de supervivencia, una perseveración de la vida nada más. Que los genes sigan aquí y pasar nuestra genética o sea, a la final, si vamos a términos más simplistas, quizá más biológicos, estamos aquí para seguir dando descendencia, ¿no? O sea, en términos simplistas. Entonces, en ese caso, ¿no crees que también el proteger a otras especies sea simplemente como la perseveración de la vida? Para no extinguir. Preservar la vida, sí, simplemente. Más que un acto de empatía o de amor. Porque para mí, o sea, para David, o sea, no es muy, no sé, pesimista quizá, pero para David no existe el amor en término tangible, ¿me explico? O sea, yo creo que el amor surge a través de la interpretación que le das a una emoción según la atracción que sientas hacia alguien más. Entonces yo creo que hacer la interpretación de esa emoción le dices amor. ¿Me explico?
Entonces, como la creación de apegos, algo de así. dependencias. O sea, sí, es simplemente como tú dijiste, la narrativa interna que tengas. Ujú. Ajá. Entonces, en ese caso, ¿no crees que la perseveración de la vida puede ser el acto de empatía o de amor que tenemos? Más y solo es un instinto, un impulso biológico en este momento. Es que volveríamos a irnos en contra de quienes somos, ¿no? Porque ya somos y ya existimos de esa forma. Las emociones como tal no existen, tú lo dices de una forma tangible o de una forma... Esto es de emoción. Claro, esto es amor, claro. Pero la mente tampoco. Y es lo más real que tenemos. Y la mente no existe. Claro, ¿dónde está la mente? El cuerpo es la máquina. El cerebro es la máquina. ¿Sí? La conexión neuronal también es la máquina. O la forma química en la que se proyecta en forma de electroquímica. Pero ¿y la mente? Claro. No es tangible. Y a pesar de que no es tangible, tú tienes tu naturaleza y en este momento estás llenándote un cúmulo de cosas en la cabeza y yo también la mía, ¿no? Pero no existe. O sea, pero existe, porque es lo más real que tenemos. Y yo creo que de igual forma las emociones. Entonces, no sé si para llegar a tener una emoción necesariamente necesitas un condicionamiento, un estímulo-respuesta, o un algo programado, un hábito, o incluso si hablamos de por qué una madre ave o una madre mamífero, quien sea, da alimento a su hijo o protege a su hijo, incluso puede ser un condicionamiento genético, no solo uno mental. Claro. Porque así demandan sus genes. ¿Pero por qué? Por un condicionamiento. ¿Pero de dónde sale todo eso? Entonces, yo, sacándome de mi realidad, digo, o sea, a veces yo creo que ahí empiezan las crisis existenciales personales, ¿no? Porque todas las preguntas son válidas. Dudar de todos está válido. Encontrarle respuesta y más preguntas también es válido. Pero encerrarme en el positivismo o solo en el negativismo, yo creo que ahí ya las cosas se empiezan a disociar. Sí, ahí yo creo que, yo personalmente creo que la vida tiene dos polaridades básicas, que es la criticidad y la espiritualidad. O sea, la criticidad como llamándolo a un pensamiento netamente materialista, algo objetivo, este teléfono, cosas que se pueden tocar, la industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por espiritualidad yo creo que también es parte de nosotros y como no la podemos ver, como no la podemos medir, como no la podemos tocar, como no la podemos decir aquí está, optamos por no creer en ello. Y es precisamente porque tal vez estamos demasiado inducidos en un materialismo completo, en una industrialización que sí nos está desgarrando el alma en realidad, las emociones y la espiritualidad. Okay. Y en este caso tú hablabas hace un momento acerca de tu creencia en Dios. Yo creo que mucha gente me ha preguntado si yo creo en algo y yo he dicho que no, honestamente. O sea, yo no creo en Dios, pero o sea, también parto por la premisa, si me dicen crees en Dios, hoy en día digo, a ver, definamos primero qué es Dios. Claro, que es Dios para ti, ¿no? El Señor que está sentado con barbe, no. O sea, a la gente que cree en eso, todo bien. O sea, yo creo que, como decía, siempre tengo esta idea presente de Jason Silva, que era el presentador de Juegos Mentales. Él decía que el trip o la narrativa de religión que tú tengas en tu cabeza, está todo bien si eso te ayuda a estar siendo una buena persona, empático, cultivas tu espiritualidad, aunque religión no tiene nada que ver con espiritualidad muchas veces. Entonces, para mí eso está bien. Soy peleado con las personas, volvemos al inicio, que te intentan decir, no, es que creen en Dios, y si no crees en Dios, creen eso. No, pero tu creencia de Dios es un Dios antropomorfo, es un Dios, quizá el Dios de Spinoza, que Yo no sé si sería el Dios de Spinoza, el que predica Albert Einstein, a pesar de que Albert Einstein era judío. Claro. Qué chistoso, ¿no? No sé, ¿sabes? Porque, claro, yo soy criado en un entorno que tiene una percepción de Dios, pero yo como tal no tengo una mínima de creencia en esa doctrina. Más bien, me ha encantado leer la Biblia porque mediante los libros sagrados yo he logrado comprender de alguna forma que esta información duraría hasta la extinción de la humanidad en realidad y sigue ahí intacta y por algo es nombrada información sagrada o sánscrita. La misma lengua, la creación de la lengua está hecha sobre información sánscrita. O sea,
si tú le traduces la misma palabra a diferentes culturas o lenguas, a pesar de que no soy una persona que sea políglota ni muy letrada en cuanto a múltiples idiomas, a veces sí me pego mis escapadas mentales y digo, ¿qué es esto? ¿Y por qué? Y me pongo a ver la palabra de por acá y la de por acá y digo, qué chita, pero tiene mucho en común, o sea, y ahí mi cerebro dice, oye, el lenguaje es simplemente cosa del condicionamiento y del enlace que hagas con las cosas, ¿no? Pero hay mucha coherencia. Entonces yo digo, a pesar de que no he estudiado letras, digo, todo esto está muy curioso, de dónde sale todo esto. Y bueno, tomando lo de la narrativa interna, yo no sé si en realidad esta lengua como tal es solo escrita por hombres, por homos, por adanes, o simplemente esto sí dio una deidad superior o una entidad, no sé. Si yo creo si Dios es un ser antropomorfo o no, no sabría decir. Uno de los libros que también me gusta mucho es la Bhagavad Gita, y hay una frase que a mí, créeme, me marcó para toda mi vida, incluso la tengo puesta en uno de mis grupos en Telegram. Es, Dios es donde se refugia el universo. Y en realidad la Biblia habla de un Dios que está fuera de las dimensiones o de los cielos. Mientras que el humano, oye, decía Carl Sagan, oye, ni siquiera conocemos este planeta y ya queremos irnos a Marte y a la Luna. No conocemos bien este. No conocemos por qué las ballenas se comunican o cómo se comunican y cuál es el proceso de comunicación. ¿Cómo es que un cúmulo de ballenas que fueron atacadas aquí, a 3 kilómetros las ballenas se aíslan porque saben que hay este espécimen malévolo que es el humano, e incluso ballenas comienzan a agredir a barcos o embarcaciones? ¿Cómo es que saben? No estudiamos las ondas de frecuencia en las que se comunican, no estudiamos los cánticos de las ballenas. Bueno, hoy en día ya lo están haciendo en la época de Saga, ¿no? Pero estoy tocando las palabras de Saga. Seres tan impresionantes, seres en realidad tan bellos que tienen un lenguaje de alguna forma, tal vez no articulado como el que tenemos y tan dinámico como es el nuestro, pero de alguna forma sí están teniendo un tipo de comunicación, de avisos, de interacción, y no sabemos de esto. Y no nos interesa, pero queremos ir a otros lados. Claro. Entonces, dentro de esta realidad, creemos que es lo parcial. Estamos adoctrinados dentro de cultos religiosos, socioculturales, que creemos que son toda la realidad. Mas no tenemos simples cosas que son como el ejemplo de Cristo. Hay mucha gente que duda de Cristo, y yo no. Y este ser creo que es lo más aproximado que tenemos como una representación encarnada de un algo superior, a pesar de muchas otras, Buda, Krishna, los dioses egipcios y un montón más. Yo creo que a pesar de que no sepa si es un dios con alguna forma y su barba larga y su gran túnica, de alguna forma creo que está ahí. Y yo como tal me creo un digno hijo de Dios, pero no me creo digno para catalogar cuál sería la forma existencial de esta entidad suprema. Okay. Porque obviamente mi mente está simplemente en este plano, que no tiene más de 3, 4 dimensiones y que puedo lograr captar cosas muy sencillas con mis sentidos. Incluso no puedo lograr captar los colores de las vibraciones, o de, no sé, la forma de los aromas, o no sé, o sea, ¿me entiendes? Claro, sí. No, y de hecho, lo que tú dijiste, hay una serie que también me marcó mucho, no sé si la has visto, se llama Sense8, de las hermanas Wachowski. Es muy buena la serie, y hay una parte donde él habla de un término, no sé si es un término inventado, digamos, para la serie, o bueno, yo lo googleé y parece que sí, pero lo asociaron también a la serie, que es el término de resonancia límbica, que según investigadores, te hablo según la serie, ¿no? Es la manera de comunicación más antigua de nuestra especie. Y no solo de la especie humana, sino de las especies vivas. Dice, cómo un álamo siente las necesidades del bosque. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es esa conexión? Esta resonancia límbica dice que todos somos parte de una red sináptica más grande, y que en algún momento nosotros perdimos esa conexión con la demás naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo. Ajá, y perdimos esa conexión con ellos, y un momento, o sea, por ejemplo, hay un documental también de Residente que, bueno, estaba en Netflix, que se iba a comunidades así, que ellos cazaban para comer. Hoy en día la industrialización, el capitalismo y todo eso llevó a las cazas excesivas, todo eso, a ver simplemente la naturaleza como una fuente de producción material. Entonces por eso muchas veces peleo también con la gente
que dice que no, yo soy vegetariano, y digo, está bien, dice, pero es que el capital, digo, sí, el problema es el capitalismo, no el consumo de carne, o sea, porque la gente, o sea, al final también, si tú estudias la historia del Sapiens, consumió carne, o sea, y es más, era omnívoro, comía de todo un poco, la dieta era muy variada, entonces creo que volver a esa conexión con el todo es importante, o sea, es muy importante, incluso una frase como tú la usaste, hay una que me gustó mucho que decía que Dios es el hombre despierto y que el hombre es Dios dormido. O sea, como que a la final abrir esa mente a un múltiples de posibilidades es lo importante para ver más allá de las necesidades también de la naturaleza. Creo que es una de las conversaciones que más me vuela la cabeza. Es más, voy a ir a leer un poco más acerca de esto porque hace mucho tiempo que lo he dejado de hacer, creo que me he vuelto muy dogmático, honestamente creo que me he vuelto muy dogmático, cerrado hasta de la racionalización y he dejado un poco de lado también la parte emocional. Si te soy honesto, como mecanismo de defensa. Sí, ha sido como mecanismo de defensa, porque soy una persona, no quiero decir que tengo ansiedad, pero sí que soy muy susceptible ante muchas cosas, ante la vida en general. Cuando lo entendí, como que hice las paces con ese lado. Entonces, como sé que, digamos, ese es mi talón de Aquiles, trato de encerrarme en una burbujita y usar un poco más la razón antes de la emoción. Hay algo que, esto que mencionaste está buenísimo. La comunicación límbica o la interconexión límbica, algo así. Sí, resonancia límbica. No, resonancia límbica. A la gente que está viendo ahí se los dejo y tú también lo puedes, porque es un término que usan en la serie y te haría mentirte que es algo científico. Y Sabes que lo que me dices, yo te pongo así, solo atar cabos aquí, lo que me dices es tal cual la telepatía de Jacobo Grinder. Okay. Es tal cual. Verás, yo ahora lo que estoy haciendo en el grupo va a sonar un chance loco, pero yo creo que esta vida es para jugar. Yo creo que el mejor videojuego que tenemos somos nosotros. Sí, sabes que yo practico artes marciales mixtas. Y a veces decía, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Más allá de lo que el entrenador me dice. De todos mis combates, yo creo que, o sea, en MMA nunca he perdido. En Taekwondo sí, en Jiu-Jitsu también. Pero yo creo que es el atreverse a hacer cosas lo que te hace que obtengas cosas a cambio. La mayoría de la gente no hace cosas porque dice, esto es lo que me enseñaron y esto es lo que está bien. Pero ¿qué pasa si en realidad sigues lo que tu corazón te dice? Pero desde la intuición y no desde el instinto. Usas el instinto, estás usando tus lados más precarios, reptilianos y viscerales. Pero si usas en realidad tu intuición, estás usando en realidad tus lados más armónicos y más emocionales, como una madre con su sexto sentido. Si te das cuenta de esto, esto vuelve al cuarto chakra porque es el amor. Precisamente es esa capacidad empática de comprensión de algo que no estás entendiendo. Claro, porque tu realidad la entiendes tú, pero mi realidad, ¿quién entiende? Claro. ¿Sí? Yo creo personalmente que abrirte hacia un entendimiento que no entiendes, obviamente, es como empatía, ¿no? Y esto es a la vez trabajar tus neuronas QL y tus células de espejo, que a la vez Jacobo menciona que aquí está escondido el proceso telepático, de alguna forma. Me llama mucho la curiosidad, dejándolo aquí, Jacobo Grinder, porque no es una persona cualquiera, ¿sabes? Tiene una colección escrita de libros, o sea, no es cualquier iletrado. Jacobo trabajó en la UNAM, una de las mejores universidades de América como tal. Por otra parte, Jacobo tenía un laboratorio que fue financiado por otras entidades y también un estudio. Imagínate tener sujetos de prueba, sujetos de estudio y tener un laboratorio de resonancia. Que eso lo vuelve mucho más y mucho más estando en México, un país que está junto a una potencia mundial con una de las mejores universidades, la UNAM. Y aparte de esto, trabajo con la CIA. Después de esto, Jacobo no se sabe más. Los sujetos, experimento, por así decirlo, o más bien dicho en palabras no científicas, las personas que él conoció y pudo estudiar junto a esas personas, son personas increíbles, que son personas de no creer. Entonces, yo pienso, ¿no? Que esta que tú me dices, esta resonancia límbica, si usamos la parte límbica, estamos haciendo alusión a que estamos hablando de una parte emocional, claro, o una parte vibracional, emocional, de alguna forma empática. Y si lo mencionamos como, oye, ¿y si esto es como una red wireless?
Sí, algo así, como Wi-Fi, Bluetooth. sí, ajá. Sí, o sea, la gente no cree en esto, pero entonces muéstrame dónde están las ondas que tú estás usando para conectarte al internet. No las puedes ver y tú eres un ser eléctrico. Ujú. O sea, todos somos seres eléctricos. Sí, por eso hoy en día yo creo que vivo más tranquilo sabiendo que hay cosas que no entiendo más allá de las que comprendo. O sea, por eso cuando la gente dice, ¿crees en Dios? Yo digo, oye, yo no. Y si crees en Dios, todo bien. Pero yo no, es que es como que tú, me parece, sería muy egocéntrico de mi parte, muy ególatra decir, no, yo no creo en Dios porque, puta, ya, demuéstrame la inexistencia de Dios. No puedo. Y decirte, demuéstrame la existencia de Dios, esa persona me va a hablar desde su fe, desde su creencia, de las cosas que ha vivido, yo también de lo mismo. Entonces, volvemos al tema, ¿no? El choque de la subjetividad. Por eso hoy en día creo que esa ventanita de cosas que la ciencia no puede explicar, le doy ese voto de fe a la fe o a esas cosas que se salen de la comprensión, porque hay cosas que la ciencia no puede explicar, hay cosas que están fuera del entendimiento de las personas. Y creo que, si bien es cierto que la lógica me ha ayudado en mi día a día para llevar mis experiencias vitales, sí, pero también sé que las emociones son lo que hacen que esta vida valga la pena y sea como una película todos los días. Sí, ajá, sí, totalmente. Con altos y bajos. Totalmente, sí, a veces, puta, ya digo, soy una persona que tiende a sobrepensar mucho las cosas y por ende tiendo a sobresentir, pero digo que no hay nada más como la frase de Matrix 4, no sé si la viste, Sí. que hay una frase donde decía el doctor, Domina tus emociones. no hay nada que cure más, no hay nada como la nostalgia para curar la ansiedad. Y es verdad, porque cuando sientes, te desconectas de lo que piensas y solo sientes ese momento. Entonces eso sí me ha ayudado mucho a mí y pese a que lo he dejado hacer un poco, creo que ser más consciente de mis emociones también me ha ayudado a disfrutar más del día a día, porque ya no lo veo simplemente, más bien veo una experiencia ya no como que quisiera que dure siempre. Como sé que va a durar poquito, la voy a aprovechar al máximo. Porque así como lo bueno, lo malo también pasa, ¿no? Entonces eso, sí, con respecto a las emociones. Hay una frasecita de Matrix que me encanta, me encanta. Si no te diste cuenta de esta frase, tienes que volver a ver. ¿La 4? La 4. Ok, justo cuando está Neo y Trinity, ¿ya? y entran los dos y todo está así, y se ponen lentitos los dos, ya, ok. a pesar de que Neo tiene como que esta potestad de manipular Claro. la velocidad o el tiempo. Pasa este tipo y le dice, el secreto no está en el tiempo, algo así, está en las emociones. Y yo dije, no, no, ¿cómo puede ser que puedes manipular la realidad con cambiar tus emociones? ¿Cómo es esto? Sí. Y es real. Claro. Oye, si alguien viene y te dice algo, tú puedes responder de varias formas. Y dependiendo de la forma sinérgica o sintérgica, como tú tengas la interacción con esta persona, eso es crear la realidad. Eso es impresionante. Sí, totalmente. Yo creo que volviendo al punto hay que tener un equilibrio. O sea, tienes que tener un equilibrio, porque una persona 100% emocional también vas a tomar decisiones abruptas y equivocadas muchas veces. No sé si has visto Hancock. No. La de Will Smith. Bueno, Hancock es supuestamente un superhéroe, pues, es invencible el man, e inmortal. Pero cuando está cerca de la persona que ama, se vuelve débil. Entonces comienza a volverse un humano más, ella y él. Entonces, o sea, lejos de que el amor te vuelve débil, no, sino quizá el o el dejarte llevar todo el tiempo por las emociones, sí te pueden volver una persona débil, porque eres más manipulable, eres más susceptible a ciertas cosas. Entonces yo creo que buscar ese equilibrio entre razón y emoción es lo importante para llevar tu día a día. Cómo dominas tus emociones. Sí, pues no, es un ejemplo. Las personas que al inicio, en la primera etapa, cuando estabas dialogando, mencionaste algo que somos seres psicosomáticos, que mencionó esta persona que hacía psicoanálisis, ¿no? Una invitada tuya. Sí, pues si una persona en realidad pasa en estados, por así llamarlos, reactivos, y no activos obviamente, por eso reaccionas, si pasas todo el tiempo en estados reactivos, estás siendo una persona demasiado emocional o una persona demasiado visceral, cualquiera de las dos polaridades. Y de ser así, tú no tienes el control sobre tus emociones, claro, está, Claro. porque eres reactivo. Ajá. Y de ser así,
tu bioquímica está cayendo en un bucle que también es condicionado. Claro, porque si tú te vuelves adicto a tu adrenalina, a tu noradrenalina o a tu cortisol, uf, claro. Pasarías un proceso de estar activando el sistema simpático constantemente y por ende te vuelves más... te puedes llegar a enfermar incluso. Aquí viene la psicosomatización. Ajá. Estarías en estados constantes de supervivencia. Y como estás obviamente en estados constantes de supervivencia, pasas con mayor agitación, pasas con mayor miedo, estás en estados constantes de crisis, estás en estados constantes de ansiedad, estás en estados constantes de supervivencia, que eso es lo más grave porque hoy, por la presión social, por la inducción televisiva, por la inducción radial, por la inducción y expectativas que se tienen entre las redes sociales, ya no simplemente eres una persona que está alterada emocionalmente, psicológicamente, sino también, ya hablando muy aparte de la neurosis de la histeria colectiva, también eres una persona que está afectándose emocionalmente. Y si no te das cuenta que este panorama también afecta, porque somos seres psicosomáticos, este factor también afecta a tu cuerpo. Si tu mente está condicionada ahí, si tus emociones están condicionadas ahí, tu cuerpo no estaría de igual forma condicionándose con esa química y obviamente crear agentes patógenos, cuerpos extraños y bla, 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 bla. De ser así, o sea, tu realidad que es integral, que es integrada, estaría colapsando o... una palabra que dije y se me fue. No es programación, es... estás autosugestionando todo el tiempo y autosugestionando tu cuerpo. Y lo peor es que caes en una adicción como el alcoholismo, como la drogadicción, en la cual te vuelves un adicto a tu neuroquímica y a tu química. Claro. Y inconscientemente. Exacto. Entonces, claro, hay personas que, por ejemplo, mi forma de trabajar es no. Si, ¿por qué peleas con tu pareja? Ejemplo. No, es que él hace cosas malas y no sé qué y no sé cuánto. Y no solo ver lo malo de esa persona, sino tú haces peleas, organizas peleas, ¿no? No, esto siempre es un motivo. Pero si tú te pones en el otro punto, a veces no hay ni siquiera motivos, sino más bien es tu cuerpo que te está exigiendo esa emoción, claro, que te hace segregar esa adrenalina, ese cortisol, esa noradrenalina. Volveríamos al tema de, o sea, hay una frase de Jim Carrey, soy mucho de frases, yo creo que las frases son como que el terreno fértil donde puedes crear muchas ideas, que es esto de que el sistema en el que vivimos no está apto para el espíritu humano, es como que muy materializado. Entonces, esta parte me lleva a darme cuenta de que, volvemos al punto, o sea, la gente actúa de una manera inconsciente, en modo avión, que digo yo. Entonces comienzas a volverte adicto a tus problemas, a volverte adicto a este conflicto. Entonces empiezas, incluso, no sé si estás de acuerdo, pero empiezas a encontrar una especie de seguridad deformada en el dolor. O sea, como que mientras estoy mal, entre comillas, estoy bien, porque es lo conocido para mí. En cambio, cuando estoy bien, estados más relajados, donde mi sistema nervioso parasimpático está activo, algo pasa. No es raro para mí estar bien, es raro para mí estar tranquilo. Entonces necesito el conflicto, necesito el problema. Entonces volvemos al punto, ¿no? Quizás ser observador de ti. Es como las personas, verás, yo con las personas que trabajo, muchas personas que son adultos y personas que vienen de religiones, como tal. Oye, Gabriel, yo soy católica, oye, Gabriel, yo soy cristiana, y chévere. Okay. Es cierto que la meditación es satánica. Jesús meditaba, Jesús era satánico, o sea, el más grande ídolo de todas las religiones, estás diciéndome que es satánico, te estás yendo contra lo que dices. Imagínate, personas que están tan condicionadas por el catolicismo y el cristianismo que les inducen a que la meditación es mala, como si estuviesen idolatrando a algún dios pagano, cuando en realidad la meditación es un proceso humano que debería ser implícito en el espécimen para poder llegar a estados de homeostasis. Y te pintan como malo. Y eso es el sistema, si tú te das cuenta. O sea, básicamente, una de las sinagogas más grandes en el planeta Tierra es la católico-cristiana. Y ya no es considerada netamente solo una sinagoga, sino ya es considerada un país y uno de los más ricos del mundo, que es el Vaticano. Y te enseñan y te adoctrinan a que no lo hagas. O sea, es como que te dicen, préstame la atención acá, pero nunca, jamás observes adentro tuyo. Y esto me parece muy curioso a mí.
personas que son grandes ya vienen, oye, no sé meditar, enséñame. Claro, vengas, con todo el gusto. Aquí trabajamos todos los días domingo. Yo lo que siempre les digo a los grupos en los que yo trabajo es, yo les enseño primero el condicionamiento que es. Les enseño qué es y cómo funciona. Precisamente para que tengan herramienta, para que no sean condicionados por una perspectiva subjetiva que yo tenga sobre la vida. Claro. Y yo hablo sobre ello, ¿sabes? Yo creo que ahí sería como que salir de esa coercividad que hay o de esa coactividad que hay, que podría existir. Decirles, miren, así son las cosas, yo les enseño esto que les puede servir. Tú decides cuánto de esto tomas y cuánto de esto no, pero te voy a brindar un abanico y una amalgama de situaciones y de herramientas que te puedan servir. Claro. Dentro de esto, la meditación una de ellas, y la mayoría de gente no puede meditar. O sea, tú les ves, yo cuando estoy con una persona y hago hipnoterapia, a veces hacen esto. Ok. ¿Sabes? No pueden estar adentro de ellos. Es incómodo. Exacto. Cierra tus ojos, relaja tu cuerpo, suelta tu cuerpo completamente. Suelta tu cuerpo. Y tú les ves así. Están ahí acostados, están. Suelta tu cuerpo. A las reacciones, no los tics. Okay. Ya abren los ojos, abren el párpado, ya por aquí mueven el pie, mueven las rodillas, se acomodan, se rascan por acá, por aquí ya les pica. O sea, es como su mecanismo de defensa para no estar con ellos mismos, para no estar en silencio, porque lamentablemente esto les resulta abrupto o incómodo y no pueden estar ahí. Curioso. Claro, claro. No, y lo importante yo creo es aprender. Una vez un pana me dijo, oye, ¿cómo hago para mejorar mi día a día? No sé qué. Digo, date 20 minutos al día en soledad, sin celular, sin nada. A ver cuánto de esos 20 realmente aguantas estando contigo mismo. Y creo que entre más tiempo toleres observando a lo que piensas y te vuelves quizá, no un niño, pero sí controlas más tu entorno. Porque hay esta escena de la cuchara cuando, en la Matrix 1. Entonces yo, o sea, ya quizá ahora viéndolo desde otra perspectiva, es como cuando lo dobla la cuchara y dice, no hay cuchara, eres tú el que se dobla. Y digo, exacto, o sea, es uno el que percibe, el que proyecta, el que moldea la vida a tu gusto. O sea, obviamente, no vamos a decir esto que si sueñas con ganar $1.000.000 y sin siquiera comprarte el boleto de trabajo lo vas a hacer, ¿no? O sea, vamos a hacer un poco, sino a lo que está en tus manos. Por eso me gusta la oración de la serenidad, pese a que, como digo, paradójicamente no creo en nada, pero la oración de la serenidad es de que cambiar las cosas que sí puedes y las que no, simplemente dejarlas, o sea, soltarlas. El desapego de Nietzsche. Eso. Sí. Con un amigo hablaba recientemente, él era gerente ahí en una entidad bancaria, y él decía, brother, me falta un montón por trabajar en mi desapego. ¿Cómo así? Éramos hablando, ¿no? Y volvíamos al tema que en realidad creo que es el alter ego. Por eso yo hace un momento mencioné algo que era el niño interior. Porque yo creo que ahí regresar es como que ir depurando, ir sacándole brillo a la cuestión, ir depurando las asperezas, los rincones cortopunzantes que pueden existir, para de alguna manera estar igual en esa homeostasis, ¿no? Porque siendo realistas, todos los humanos, absolutamente todos, vinieron a este plano para algo, y ese algo es ser felices. O alguien me va a decir que vino porque le encanta ser infeliz y le encanta sufrir. ¿A qué humano le gusta pasar hambre? Es horrible. ¿A qué humano le gusta sentirse feo? Pues imagínate, todos quisieran sentirse mejor. ¿A qué humano le gusta sufrir? Todos quisieran tener una relación buena. Pero lamentablemente las decisiones que tomamos, porque tal vez algo que mencionaste en este momento, no tenemos la suficiente capacidad de resiliencia, de esa consistencia psicológica y emocional para afrontar el afuera, como el ejercicio que le pusiste a tu amigo, 20 minutos en tiempo libre, para ver cuánto tiempo resistes, ¿no? No tenemos ese umbral de resistencia de alguna forma para poder asimilar lo que está sucediendo afuera de nosotros, para poder ser resiliente con ello y para poder entrar de alguna forma, yo creo que en calma, sobre todo para la aceptación, tomando todo lo que estamos hablando en cuanto a Dios, en cuanto a tus factores psicológicos, emocionales, si te dan un diagnóstico presuntivo o no. O sea, yo creo que depende mucho, sí, ese umbral Y yo digo que no es el tiempo que pases, sino qué haces en ese tiempo también en soledad. O sea, porque
Tengo la experiencia de alguien cercano a mí que tuvo una relación muy larga y pasaron un cierto tiempo, unos 3 meses, y él estuvo en otra relación. Y mucha gente quizá lo pudo haber visto como que puta, oye, tan rápido así. Y él me hizo entender algo. O sea, brother, nunca me había sentido tan incómodo en 3 meses conmigo mismo como este tiempo. Y no es el tiempo que estuve solo, es que hice con este tiempo. Porque hay gente que pasa años soltera, vuelve a tener una relación y vuelven a los mismos patrones conductuales que te hicieron terminar una relación pasada. O sea, incluso cuando yo te decía que no bebía alcohol, era porque yo también pasé un proceso de rehabilitación, consumo de drogas y todo eso. Entonces también me di cuenta que se asimila con las drogas. O sea, no es el tiempo que estés limpio o que no estés haciendo alguna cagada, sino qué haces en ese tiempo, realmente cómo estás invirtiendo tu vida en tu día a día. ¿Cómo sin relación? O sea, puta, porque a la final he llegado a pensar que estar en relación y estar soltero tiene sus mismas ventajas y desventajas. Tampoco es algo, o sea, comparte, del otro no, todo ese lado. Entonces, yo creo que el trabajo siempre va a ser para adentro. O sea, afuera deja que el mundo sea como sea. El trabajo siempre es para uno. Con eso de las sustancias, de los psicotrópicos, psicoactivos, drogas, hay una frase hermosa que a mí me gusta, es: no es la sustancia, eres tú. Sí. Porque Claro. la sustancia simplemente está sacando lo mejor o lo peor de ti. Ujú. Y si tú vas a culpar una sustancia de algo, o sea, en realidad el trabajo es interno. No está, o sea, tú no puedes mandar a terapia a la sustancia. Tú vas a Totalmente. terapia tú porque tú eres el que está jodido y está sucediendo algo contigo, ¿no? Claro. Y de hecho eso me pasó, o sea, por ejemplo, cuando yo tengo amigos que consumen, que toman y todo eso, y dice, bicho, ¿y ahora qué opinan? Oye, brother, dale, o sea, ¿qué te voy a decir? A mí me causaron adicción, a mí me generaron un problema, porque al final no, hay una serie de Midnight Gospel que me encanta mucho, que en su primer capítulo dice, te le recomiendo mucho, es full bueno, no sé si lo has visto, pero dice, no hay cosa como una mala droga, sino es tu relación con la sustancia. O sea, porque al final la plena es una cosa inerte, o sea, tú le das vida, tú le das un valor a esas cosas. Entonces, obviamente yo respeto mucho a la gente que lo hace, por mí yo no tengo ningún problema. Muchas veces yo, puta, o sea, si te voy a ser completamente honesto contigo, en el fondo albergo la esperanza de algún momento volver a tomar una cerveza, un vino, cualquier cosa. Lo que me frena no es la conciencia, si te soy honesto, es el miedo. El miedo a ver, o la sugestión que en algún momento quizás esos grupos coercitivos pusieron en mí de que no, si tú te drogas vas a recaer, vas a ser peor y vas a volver arrastrándote, vas a tirarte a la calle porque puta, yo he visto gente llegar en ese estado, entonces he llegado a pensar, ¿y si solo se sugestionaron? Entonces tengo esa lucha interna entre lo que sé y lo que siento. Yo te digo lo que yo pienso. Sí, puedo. Claro, totalmente, sí, de ley. Yo creería, yo personalmente, o sea, yo dejo acá, porque esto también va a quedar grabado en mi video, lo que yo digo es lo que yo soy tal vez y lo que yo hago, porque sus proyecciones, ¿no? Y la forma en la que yo afronto mis cosas, o con la gente con la que yo trabajo, ayudo de alguna forma a afrontar las cosas, es que primero yo no me guío netamente sobre libros específicos, sino indago y busco múltiples alternativas, opciones y el por qué. Y obviamente hay algo que tener en cuenta, ¿no? O sea, te vendo este café mágico que te sana a las personas. ¿En cuántas personas fue probado? Ninguna, pero te vendo. ¿Sabes? Claro. Por otro lado, te vendo este café que no es tan mágico, que te da resultados eficientes. ¿En cuántas personas fueron probadas? En 10.500. Ya hay como que criticidad, ¿verdad? Claro. Yo creería que el asunto de las sustancias no van apegadas simplemente o netamente a un factor psicológico, tampoco un factor netamente emocional, sino un factor espiritual. Una de las cosas que yo tengo, que a mí con las que yo me hice, de alguna forma con las personas con las que yo trabajo me he hecho conocido, es que yo empecé lanzando programas. Y en los programas que yo lanzaba, yo trabajaba algo que es mío, que es la trilogía. Se llamaba así, ¿no? Trilogy. Porque yo personalmente creo que existen 3 cuerpos fundamentales. Obviamente podemos hablar de cuerpos como si es un cuerpo holístico o un cuerpo integral, que es el cuerpo humano, porque el cuerpo humano tiene múltiples especímenes o grupos celulares o de diferentes tipos de células, órganos, tejidos, etc. Mucho más allá de eso, sino tomando a todo como un conjunto de cosas, yo creo que está el cuerpo físico, biológico, fisiológico, el cuerpo mental, que abarca también obviamente lo emocional, porque esto repercute en tu bioquímica y en tu mundo emocional.
y algo más amplio que es el espíritu, que es un mundo espiritual, o átmico, o álmico, por así decirlo, que obviamente es algo que no estamos contemplando. Y yo creo que estas cosas son las que causan mayores problemas existenciales en las personas. Porque si de alguna forma hablamos de formas coherentes con personas que tienen adicción a la sustancia, psicológicamente estaríamos hablando de que esta persona tiene una adicción tal vez por alguna carencia, tal vez por alguna herida en la infancia, herida de abandono, herida de abuso, y un montón, creo que hay 6, 7 heridas aprobadas y estudiadas. Pero las heridas pueden darse de múltiples formas y esto te hace que de alguna forma tengas estos vacíos emocionales y que tengas de esta adhesión a alguna sustancia y te vuelvas estar un dependiente porque si tu mamá te abandonó, si tu padre te abandonó, si tuviste un abuso sexual, si tuviste un abuso psicológico, un abuso emocional, un abuso físico, un abuso emocional, vas a tener algún tipo de hueco dentro tuyo. Claro. Pero, y no se habla mucho de la espiritualidad y de esta conexión con el sí mismo. Vuelvo y repito, Jesús en la Biblia dice que adentro está Dios y que Dios está trabajando el espíritu, pero el espíritu no se trabaja afuera, sino adentro. Y a la vez esa es la proyección del tipo de persona que tú eres. Entonces... Sí, y yo te sigo mucho en esa idea porque cuando llegué a descubrir, o sea, pese a que yo tengo quizá como en el mundo de adicciones se conoce como reservas de consumo, hoy en día te puedo decir que vivo en paz, mucho más tranquilo que antes, porque llegué a conocerme, no del todo, pero sí muchas áreas de mi vida que quizá estaban ahí y que no quería verlas. Porque como me dijo la psicoanalista, siempre hay que preguntarle a una persona, ¿quieres saber? Porque eso es muy importante. O sea, ¿en serio quieres saber? Y yo creo que el hecho de ya estar en esta búsqueda es un interés de que sí, pero hay muchas cosas, o sea, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí el despertar espiritual o el despertar de conciencia, lejos de decir algo bonito y divino, al principio te saca el aire. No. O sea, al principio te tumba. Te tumba. Y yo digo, cuando destruyes la creencia de un hombre, destruyes al hombre, porque al final destruyes todo lo que hasta ese momento creyó como verdadero, una verdad absoluta, y cuando te das cuenta que puta, te desarma. Al menos a mí me pasó eso. Entonces, cuando llegaron, y ojo, esto te hablo después ya del proceso de rehabilitación y todo eso, entonces fui cuestionándome muchas cosas, muchas cosas, y dicen que cuando las preguntas son correctas y el alumno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Entonces llegó a mi vida este man, el hindú Sadhguru, y llegó con el video así de la marihuana, y él dice, oye, yo no puedo catalogar como bueno o malo porque eso es un término moral. Pero yo digo que si toda tu química está aquí, entonces tú puedes hacer con esto lo que te dé la gana. David, nosotros somos el universo, coño. Exacto. Entonces fue como que para mí un alivio, créeme, para mí fue, puedo drogarme sin drogarme. O sea, en serio, porque a mí me gustaba estar en ese alterado de conciencia, pero él también te hace esa ejemplificación de que así como es la subida, es la bajada. Y al final no aprendes nada, porque usar las drogas es solo un atajo. Pero cuando te cuesta y te saca el aire, es cuando realmente valoras el camino espiritual, digamos. Esa sería una espiritualidad más llevada como la que mencionaste de, si eres hippie, eres una persona reactiva. Claro. Y yo estoy muy de acuerdo ahí porque hay como una espiritualidad como que disociada, ¿no? Por el un lado está, Gabriel, ¿deseas servirte un té o un café? Mi mente racional pudo haber dicho, sí, voy a quedar bien con este sujeto y le voy a pedir un té verde para que piense que soy una persona sana. Lo primero que hice en realidad es, cuando tú me dijiste, dije, si quieres yo llevo las cervezas. Claro, sí. Porque lejos de si estuviste no rehabilitado, que no lo sabía, dije, bueno, una cerveza es mucho más relajado. A mí me gusta tomar una cerveza cuando me veo con mis amigos o con alguien de confianza. Pero tú me dijiste, no, ¿sabes qué nuevo? Yo aludí o interpreté, bueno, tal vez no quiere beber o algo sucedió. Entonces dijiste, pero si quieres traes. Mi lado empático dijo, no. O sea, no puedo llevar algo si él no quiere percibir esto o de alguna forma tiene una aversión hacia la sustancia. Y yo estar ahí como, ¿sabes? Como cuando una persona ahí te dice, por favor, fuma afuera y te pones a fumar en su cara. Entonces, por ese lado,
como respeto es hecho, pero por otro lado, siendo muy real, sí, oye, ¿sabes qué? Un cafecito porque me hace que mis neuronas se enciendan más. Sí, yo sé que yo puedo encender mis neuronas. Yo sé que si entro en estados calmados, si tengo una respiración consciente y si yo quiero elevar mi conciencia o ascender mi energía, me pongo más... Y eso es fácil, porque incluso cuando tú estás en estados de peligro, enseguida te vienen más ideas, te pones más precavido, te pones más alerta y está bien. Y eso tú lo podrías hacer, pero simplemente a veces solo reaccionas en situaciones de peligro. E incluso yo también he llegado a pensar que admitir tu debilidad es una muestra de valentía. Lo que decía Nietzsche acerca del superhombre, él lejos de decir que el superhombre era un man invencible, ¿no? Como lo tomaron los nazis, el superhombre era aquella persona que aprende a conocer incluso su lado más frágil y en base a ello trabaja y actúa, ¿no? Por eso decía que somos un puente entre el mono y el ultrahombre. Entonces yo creo que aprender a reconocer mi fragilidad y no ponerme a prueba, porque mucha gente piensa que ser valiente es exponerte al peligro. Quizá no, quizá a veces ciertas cosas, conocer tus límites y decir, oye, hasta aquí llego yo y punto. Incluso el saber poner límites te ayuda en todas las áreas de tu vida, en relaciones sentimentales, laborales, contigo mismo. Entonces dices, puta, hasta aquí llego yo, de aquí en adelante yo puedo trabajar, pero aquí, hasta aquí. Entonces, para mí eso fue muy importante. O sea, al principio, el primer año me costó mucho, te soy honesto, me costó un montón, lágrimas, porque la mayoría de mis amigos consumen. Me alejé totalmente, cerca de 2 años de toda esta gente, no por ellos, sino por mí. Entonces, hoy en día puedo decirte que salgo con mis panas, de irse chupando una biela, todo eso, no tengo mayor problema, honestamente, no tengo mayor problema. Pero trato de evitar no con frecuencia esos lugares, ¿no? Sino de vez en cuando, porque también, o sea, uno es joven y no sé, estar en la joda, estar con tus panes, es parte de la vida también. Simplemente esa parte yo ya, digamos, la descarté hasta el momento, como te digo, pero vivo el día a día, vivo el hoy, digamos, hoy te puedo decir, hoy no, como decíamos en la clínica, ¿no? En los términos de clínicas y eso. Pero también creo que eso, extrapolándolo a la vida, sirve también, o sea, decir, vivir el solo por hoy, vivir lo que hoy te toca vivir y ya mañana veré qué pasa. Eso es lo que he aprendido quizá hasta el día de hoy. Y tú lo estás llevando en tus estadios más conscientes, Sí, claro, aparentemente, sí, claro, porque... sí, de hecho, yo no comparto muchas cosas de las clínicas, para nada. O sea, hay cosas que yo no... Y una de las cosas que yo he sugerido también a muchos de los pacientes es que debido a la cantidad de pacientes en la sala de terapia es imposible trabajar individualmente. Entonces, les digo, salgan de aquí y busquen un psicólogo. O sea, busquen un psicólogo, no puedo ser yo necesariamente, pero busquen a alguien de confianza para que lleves un proceso psicoterapéutico individual, porque la psicoterapia de grupos es algo muy diferente. O sea, y al final los 30 aquí terminan con su pelada, pero a los 30 les va a afectar de una manera diferente. Alguien puede irse a chupar, otro puede decir, ah, ya nada. Entonces, cada persona, cada caso es un caso. Totalmente. Sí, entonces, sí, me ha ayudado mucho, la verdad. O sea, soy muy curioso. Esto de los podcasts también nació por el hecho de querer entenderme más y conocer y no casarme con mis ideas y todo eso. De hecho, como te digo, hoy día despertaste esta idea otra vez de lo espiritual y de eso, porque quizá me fui un poco más a lo racional, que no está mal, pero encerrarse ahí o extrapolarse sí creo que está mal. Claro, creo, Sí. todo en exceso es Sí, malo. exacto. Alguien me dijo alguna vez, todo con moderación, incluso la moderación. Sí. Bueno, Gabriel, creo que podemos dejar por ahí. Te agradezco mucho, brother, de verdad, muchas gracias por caerle. Es hasta ahora el podcast más largo que está en el canal, lo cual dice mucho porque es muy interesante la conversación. Espero que la gente que está viendo ahí en tu live también le haya gustado mucho. Lo pueden ver en mi canal, si me permites. Claro, sí. La gente que está viendo el live en el canal de Gabriel, pues pueden suscribirse a mi canal de YouTube, estoy como David Moreno. También pueden seguirme en mis redes sociales, en TikTok como David-Moreno Calle. Y nada, muchas gracias por estar hasta aquí. Gabriel, si quieres decir algo acá al canal, a tu gente también. Yo les agradezco mucho. Mi página, como mencionó David a un inicio, es un tanto controversial, pero es una buena persona, creo. Sí. Creo que de alguna forma trato de hacer el bien mediante todo mal y reconozco mi sombra también malvada entre todo el bien, porque yo creo que hay que ser un poco reales también y humanos. Aquí a las personas que están siguiendo, que ingresen acá, me voy a promocionar un ratito. Claro, sí.
En YouTube, Psicología en Español, y en TikTok como Instagram, psicología.es. Me van a encontrar más como humano antes que como un profesional de alguna área de lo que haga. Primero un humano que está tratando con humanos y que de alguna forma me dirijo a las realidades subjetivas, porque la realidad absoluta no existe. Ni yo tengo la razón, tal vez ni David tiene la razón, ni nadie tenga la razón, pero hay que tomar en cuenta que existe una realidad parcial que es tu historia, tu antropología, tu salud bioquímica, tu mundo psicológico y tu mundo emocional como herramientas para llevarte hacia la homeostasis, hacia la felicidad o hacia la salud, incluso la sanación. Listo, Gabriel, muchas gracias. A toda la gente que nos vio, que nos escuchó, bueno, muchas gracias. Espero que le hayan disfrutado mucho, tanto como yo lo hice. Y eso es todo, nos vemos la próxima. Chao. Muchas gracias. ¿A ti? Hola. Si puedes también para tomarme una fotito, ¿ya? ¿Ya?